Salud Mental. Esto hace parte de un curso financiado por la Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín. Espero que sean unos temas de mucho interés para ustedes. Mi nombre es Carolina Gómez, yo soy médico especializado en psiquiatría de la Universidad de Antioquia y trabajo como psiquiatra de la IPS universitaria. Es un nivel 3-4 de atención en salud, pero no les hablaré como un psiquiatra que trabaja en una atención de salud de nivel 3, sino que he tenido la oportunidad de trabajar en primer nivel, en segundo nivel. Por tanto, hablaremos de todos, de cómo hacer atención en todos estos niveles de salud. Las presentaciones se dividen en dos módulos. Vamos a hablar de suicidio, posteriormente hablaremos de psicoactivos. En los temas de suicidio lo dividimos en dos temas. La primera parte es cómo intervenir en la crisis y luego hablaremos de cómo hacer una intervención integral del fenómeno del suicidio. Son temas muy complejos, por tanto, daremos como un abordaje inicial. Al final de las presentaciones recomiendo una bibliografía para quien quisiera profundizar en algún tema específico pueda hacerlo. Entonces empecemos con uno de los temas más taquilleros en salud mental, que es hablar de cómo intervenir en crisis al suicidio. Empiezo con una reflexión, una frase muy bonita que trae uno de los manuales de atención del paciente con suicidio de la Alcaldía de Medellín, que fue publicado recientemente, que posteriormente hablaremos. Miren qué bonito dice: detrás de la conducta suicida hay un rostro humano. Por tanto, el reto del profesional de salud es acompañar a una persona que atraviesa una crisis, ofreciéndole no solamente las herramientas técnico-científicas necesarias, sino también brindándole una atención con calidad. Mirarle a los ojos, escucharle, estar ahí, tenderle una mano. Esa es la diferencia entre atender un caso y brindar atención con calidad en el ser. Por tanto, nos tenemos que capacitar en ser humanos para atender al paciente que sufre y que está frente al fenómeno del suicidio. Empecemos entonces haciendo unas definiciones, unas claridades. Primero hay que entender qué es una ideación suicida. La ideación suicida es el pensamiento, la idea, el deseo de quitarse la vida. Pero en muchas ocasiones esta ideación suicida termina materializándose, convirtiéndose ya en el intento suicida. Ya el intento suicida ya es esa la conducta potencialmente dañina que es realizada por un individuo contra sí mismo con intención de causarle la muerte. Este acto puede resultar en hacerse daño o no, porque también depende de la concepción que tiene el sujeto de la herramienta con la que se va a hacer el suicidio, ¿cierto? Es posible que un adolescente o un niño intente matarse tomando PAF, ¿sí? Todos sabemos que el PAF, pues, no va a matar a nadie, pero si ese chico pensaba que con el PAF o tomando un detergente iba a morirse, ya ahí es un intento de suicidio. Luego aparece el fenómeno ya en sí del suicidio, que ya es la muerte causada por el mismo individuo como resultado de un comportamiento en el cual había una intencionalidad. Pero entonces muchas veces me van a decir, bueno, y cuando hablan en las estadísticas que los accidentes no son un suicidio, pues muchas veces sí, los accidentes son suicidio cuando la persona que fue víctima de ese accidente tuvo la intencionalidad de causarse daño o intencionalmente subió la velocidad para golpearse con una pared, ¿cierto? Como no hay forma de saber qué pensó el sujeto los minutos antes de morir, algunos de esos accidentes pueden ser considerados como suicidio. Es muy importante también hacer una claridad entre intento de suicidio y autolesión con fines no suicidas, ¿sí? Autolesionarse no siempre es suicidio y la manera de diferenciarlo es preguntando. Es muy común el fenómeno emergente del cutting, ¿sí? O de las autolesiones, estos adolescentes que se cortan sus manos, se autolesionan en lengua, antebrazo, múltiples cortes en la muñeca. Y cuando tú hablas con ellos, ellos le dicen a uno muy claro: no, es que yo no me quería morir, yo lo que quería era tener control sobre el dolor. Algunos adolescentes le dicen a uno: no, es que cuando yo estoy con rabia, esta es la única forma que yo tengo de controlar el dolor. Entonces hay que hacer una clara diferenciación, porque eso es un fenómeno muy complejo que se maneja de una manera distinta, pero no significa
que en algún momento converjan. Es posible que adolescentes que vienen autolesionándose repetidamente para manifestar su rabia, para manifestar el autocontrol que no tienen sobre sus emociones, terminen en algún momento intentando suicidarse. Entonces, la mejor manera es hablando, preguntando. Y preguntando sin pelos en la lengua. Y esto lo vamos a hablar en los dos fenómenos que me va a corresponder hablar con ustedes, de suicidio y de psicoactivos. No teman preguntar de manera directa por qué quiso hacerlo o qué lo llevó a tomar esta decisión. Bueno, ahorita en las siguientes diapositivas, pues de cómo intervenir en la crisis, yo no voy a inventar nada, no voy a hablar nada que Carolina Gómez como psiquiatra se haya inventado, pues ya existen unos protocolos a nivel ciudad y a nivel departamento que han sido diseñados por unos equipos interdisciplinarios. El primero que muestro aquí es el publicado por la Secretaría de Medellín, Secretaría de Salud de Medellín, Atención con Calidad a las personas que presentan conducta suicida. Los invito a que lo lean, ustedes van a tener posibilidad en la plataforma de tenerlo. Por favor, revísenlo, ténganlo muy presente para nuestra actividad presencial, donde vamos a trabajar casos clínicos y es posible que necesitemos herramientas que hayan ahí. Ahí está presente la ruta, hay algunos tips de cómo presentar, cómo preguntar, cómo evaluar al paciente con conducta suicida, que por motivos de tiempo pues yo no voy a poderlo hacer. Y hay otro manual publicado ya por la Gobernación de Antioquia, que fue hace algunos años, hace más o menos unos 5 añitos, también vigente, es el protocolo de atención de pacientes con ideación suicida del Código S. También les invito a que lo lean y lo revisen porque nos da muchos tips de cómo manejar en la atención primaria a estos pacientes con conductas suicidas. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico de cómo hacer entonces esa intervención en crisis. Esta propuesta que nos da la Gobernación de Antioquia del Código S es bastante interesante. Vamos a hacer como a rescatar cosas importantes de los dos manuales. Vuelvo y les digo, si alguien quiere profundizarlos, están disponibles en las plataformas, los léanlo, ténganlos de material de consulta para cuando tengan una atención en crisis. Entonces el primer paso es identificar el caso, ¿sí? Y luego de identificar el caso del paciente con conducta suicida, es iniciar la atención, ¿sí? Ahí hablaríamos de activar el código S, pero no es más sino que decir, aquí hay un paciente y hay que hacer algo. Luego, ¿qué hay que hacer? Evaluar el caso, evaluar el riesgo suicida de este paciente, luego evaluar el riesgo, según el riesgo, planear la intervención y luego hacer el alta cuando sea el caso y plantear el seguimiento ambulatorio. Si solo atendemos y no seguimos al paciente, no hicimos nada. Entonces es muy importante este cuarto paso porque es lo que nos va a permitir realmente impactar en el suicidio. Cuando hablemos más adelante de la intervención integral nos vamos a dar cuenta que el primer factor de riesgo para cometer suicidio es haber tenido intentos de suicidio previos. Entonces, si yo tengo ya un paciente que hizo intentos de suicidio, si yo no lo sigo al alta, no hago un acompañamiento real, este paciente que intentó suicidarse va a ser un suicida potencial. Bueno, entonces vamos al primer paso, que es la identificación y activación del código S. Entonces, ¿dónde podemos identificar el paciente con ideación suicida? Desde el contexto comunitario. Es posible que a mí, estando en la charla de salud mental, al lado mío haya un compañero que me diga, acabo de terminar con mi esposa, salgo de esta charla y yo me voy a matar, ¿sí? Ahí hay un caso de un paciente que tiene ideación suicida. Entonces, es en ese contexto comunitario donde hay que evaluarlo. No hay que decirle, venga, corramos, llamemos al 123 para que te lleven al hospital psiquiátrico y allá te dejen. No, es ahí en el contexto comunitario donde tengo que realmente empezar la identificación del paciente si sí necesita una atención de mayor complejidad. También se puede dar pues en el contexto de hospitalización, pacientes que estén hospitalizados por alguna otra causa pueden tener ideación suicida o que el motivo de su hospitalización termine siendo un intento suicida.
como a veces ocurre. A veces es común pacientes adultos mayores que tuvieron una sobredosis de medicamentos y no quisieron contarle a ninguna persona, llegan al servicio de hospitalización y cuando están hospitalizados a una enfermera que les cayó en gracia le cuenta, no, es que a mí se me bajó la presión porque yo me tomé todos los medicamentos para bajar la presión de una. Entonces ahí tengo que activar el código ES o la atención para el paciente con ideación o con intento suicida. También es posible que en una consulta ambulatoria médica o psicológica se dé, en programas de promoción y prevención. Entonces, cuando yo esté atendiendo a una mamá que tengo a los niños en crecimiento y desarrollo y la mamá me diga, yo no tengo con qué alimentar a estos niños, entonces yo mañana los voy a dejar al cuidado de la tía y posiblemente de mí no van a saber más. En ese momento hay que activar la atención del paciente con ideación suicida. A veces pasa que el paciente consulta un servicio de urgencias porque quiere pedir ayuda o a veces los que consultan son la familia. ¿Cómo identificar? Pues lo primero es preguntando, ¿sí? Hay que preguntar abiertamente, hay que decir directamente al paciente, tú te querías morir, ¿por qué lo querías hacer? ¿Cómo lo querías hacer? Hay un tabú. Durante muchos años se pensó que preguntarle al paciente suicida si quería matarse era inducirle la idea de hacerlo. No, hay estudios que han demostrado que inclusive puede causar tranquilidad al paciente ver que alguien quiere escucharlo. Y a veces poner las palabras, los pensamientos hacen que el paciente reflexione. Es decir, él puede llevar pensando eso semanas y alguien le pregunta y él lo verbaliza. Cuando él escucha lo que está diciendo, eso puede ser un momento de verdad que lo lleve a reflexionar acerca de lo que está pasando. Si el paciente se resiste a hablar de la ideación suicida, espere, intente retomar el tema después, hablen de otra cosa, no se centren ahí solamente en la idea de muerte, hablen de sus hijos, de su familia, de lo que ocurrió sin necesidad de hablar de la idea de suicidio y luego trate de volver a hacer la misma pregunta. Eso, hablar de otros temas diferentes a la ideación suicida, crea un vínculo terapéutico o un vínculo con la persona que se está hablando y eso va a generar confianza y en últimas va a terminar hablándole a usted de los motivos que lo llevaron para pensar en la muerte. Hay unos lineamientos generales para esta primera intervención, o para preguntarle al otro sobre la ideación suicida, ¿sí? Lo principal es escuchar respetuosamente, escucharlo evitando el lenguaje no verbal. Sí, es común que cuando a uno le digan las cosas uno tienda, sobre todo los paisas, tendemos a ser muy expresivos, a abrir los ojos, a hacer ruidos como ay, ¿cierto? Entonces, lo primero es evitar ese lenguaje no verbal y escuchar serenamente, ¿sí? También tomarlo con seriedad, ¿sí? No empezar a decirle esas bobadas tuyas, pues, mira cómo vivís vos de bueno, toda la plata que vos tenés, esa familia tan bonita. A veces ese tipo de comentarios terminan haciendo que se corte, digamos que el vínculo terapéutico, si es terapéutico, o la posibilidad de que el otro siga comentando o contándole acerca de su sufrimiento. No tema preguntar, a pesar del llanto, los silencios, la verbalización directa. Es muy común a veces en las entrevistas con los adolescentes que los adolescentes de una le dicen a uno, es que yo me quiero matar y yo ya lo tengo listo y me voy a colgar en el momento que llegue mi mamá, ¿sí? Cuando a uno un adolescente le suelta esta verbalización tan directa, es posible que uno tenga temor, susto, entonces en ese momento diga, ay no, no sigamos hablando, yo voy a llamar ya a los bomberos. No, es importante mostrarle al adolescente o a la persona que te ha verbalizado de una manera directa que estás tranquilo y que estás buscando con él herramientas para evitar que esto se lleve a cabo. Muy importante es no dejarse engañar, a veces ocurre mucho en los servicios de urgencias, que cuando el paciente llega con un intento de suicidio y ve que se ha desbordado la atención alrededor de él, puede ocurrir que mejore casi que mágicamente la idea de suicidio y que él te diga, no, yo ya no me quiero morir,
Sí, pero ¿y quién qué ha cambiado? No, en nada, yo ya me quiero dar de alta. No se deje engañar, es muy importante hacer un buen vínculo terapéutico y mirar que esto no tiene pues como soluciones mágicas, ¿sí? Es posible que a veces con la movilización de los factores protectores esta idea mejore muy rápidamente, pero no es una cosa mágica que en segundos, minutos pueda desaparecer del individuo. Es muy importante ser positivo y solidario en este primer abordaje y en esa primera evaluación siempre evaluar los recursos disponibles que el sujeto tiene, ¿sí? Además de que le hable de la muerte, es importante que él te hable qué podría pasar si él muriera, qué familia lo extrañaría, qué amigos lo pudieran ayudar, si tiene una alta espiritualidad, qué líder religioso podría ayudarle, si está en el colegio, si confía en algún docente, ¿sí? Y muy importante es actuar con eficacia. Pregunte al final de su entrevista o de su pregunta siempre cómo se siente y dele opciones tangibles de tratamiento. Eso es muy importante. Y si usted no es capaz, dele entonces las herramientas para derivarse a otro nivel de atención, ¿cierto? Luego de que yo estoy claro frente a un paciente que tiene una ideación de muerte o ha tenido un intento de suicidio, entonces en ese momento hay que saber dónde lo voy a atender y activar ese código S, ¿sí? Si es en la comunidad, entonces tengo que llamar según el riesgo al 123 para que vengan y nos ayuden y nos remitan al paciente a urgencias. Si estoy en el contexto hospitalario y es un auxiliar de enfermería, entonces el auxiliar de enfermería deberá notificarle a la enfermera jefe o al médico del servicio. Si es un psicólogo, el psicólogo deberá saber cómo activar la ruta de cómo derivar a este paciente según su riesgo a una atención de urgencias. Si es un médico, el médico también tiene que saber cómo activar la red y esta red de atención la veremos más adelante y posiblemente en los manuales está muy explícita, pero cuando estaremos haciendo la práctica del caso clínico vamos a insistir mucho en ella porque lo más importante no es memorizarla, sino saberla cómo activarla y tenerla presente para consulta. Bueno, ya luego de que tenemos el paciente con una ideación suicida o que ya hizo un intento de suicidio, hay que hacer una evaluación del caso. ¿Para qué? Para luego de conocer el riesgo que este paciente tiene real, yo planear la intervención. Hay que tener muy claro que la conducta suicida es la punta del iceberg. Debajo de esto hay un montón de problemas, problemas desde lo personal, desde lo familiar, desde lo económico, síntomas psiquiátricos o psicológicos que requieren intervención. No es simplemente contener al sujeto para que no se mate. No, hay que hacer una intervención dentro de los factores de riesgo, de esos factores que precipitaron esa conducta suicida. Por tanto, como la intervención se hace es controlando factores de riesgo, fortaleciendo factores protectores, la intervención o la evaluación tiene que estar orientada a identificar esos factores de riesgo e identificar factores protectores para en la intervención eliminar unos o minimizar unos y potenciar los factores protectores. Entonces, en esta evaluación del caso y del riesgo suicida, primero hay que hacer una evaluación general. Primero, hay que evaluar unos signos y síntomas psiquiátricos o psicológicos que tenga el suicidio, evaluar si el paciente tiene síntomas depresivos o síntomas ansiosos de larga data. Muy importante averiguar si tiene intentos de suicidio previo, porque eso ya de entrada hace que esto sea, que el paciente tenga un riesgo muy alto. Hablábamos ahorita que es el principal factor de riesgo para cometer suicidio, es haber tenido intentos previos, haber tenido tratamientos previos y las repercusiones que estos tratamientos tuvieron para su vida. Es muy importante preguntar si ha tenido hospitalizaciones por psiquiatría o hospitalizaciones derivadas de otras conductas suicidas previas para tratar de mejorar eh, el temor que le puede haber generado haber estado en un sitio de atención especializado para pacientes con conductas suicidas. Es muy importante hablar de la historia familiar. Eh, Hemos visto que hay un riesgo muy alto de pacientes que tienen familias en primer grado de conductas suicidas, también porque el suicidio es marcador de otras patologías psiquiátricas, entonces a veces es un indicador indirecto de patología psiquiátrica familiar.
es muy importante conocer la situación psicosocial y el origen de la crisis actual, ¿sí? Muchas veces los pacientes se suicidan o intentan suicidarse por algo puntual, por algo que le generó una situación de ajuste a la cual el sujeto no pudo movilizar sus mecanismos psíquicos para eso, entonces terminan de manera impulsiva suicidándose. Es un porcentaje muy alto, o sea, no siempre los pacientes depresivos son los que se suicidan, ¿sí? Entonces eso es una cosa importante de ver, y si entendemos eso, entendemos que no todos los pacientes con suicidio o con ideación de suicidio, con intento de suicidio, tienen que terminar medicados por un psiquiatra. Muchas veces, pacientes, cuando se les hace una intervención psicosocial adecuada, con una movilización de los factores protectores, estos pacientes no van a requerir medicamentos antidepresivos o otros medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Es muy importante, vuelvo e insisto, evaluar esos factores protectores y la red de apoyo que el paciente tiene. Luego, dentro de esta evaluación, es importante, vuelvo y digo, hablar sin pelos en la lengua con el sujeto, evaluar el pensamiento, los planes y las conductas suicidas. Porque es muy importante hablar del plan que el sujeto tiene. Porque este plan hay que conocerlo para hacer las intervenciones, ¿sí? Pongo un ejemplo. Hace algunos años me tocó atender en la consulta de urgencias a un adolescente que había intentado hacerse daño apuntándose con el revólver del papá, que era policía, ¿sí? En ese momento se intervino y entonces él decía, no, pues no hay problema. Ya sé que mi papá pues me pilla, pero yo sé que el mejor amigo de mi papá también va a almorzar todos los días a la casa vecina y él deja el revólver en la mesa, ¿sí? Por tanto, hay que hacer una intervención de este factor de riesgo que para adolescente sigue construyendo su plan. Entonces, habrá que decir a la familia mucho ojo, que aunque ya hayamos escondido el arma del papá, el vecino también tiene un arma, el adolescente sabe que a tal hora llega esa armas a casa, entonces eso también nos va a ayudar a prevenir potenciales suicidios o intentos de suicidio de ese mismo sujeto. Es muy importante determinar el acceso real a los medios potencialmente letales y hacer intervenciones hacia el sujeto y hacia el acceso real de esa persona, ¿sí? Y luego, considerando estos dos, la evaluación general y la evaluación de los pensamientos y de los accesos a medios, ya puedo entonces determinar el riesgo de suicidio real de mi paciente. Para evaluar el riesgo suicida, pues entonces ya se, o evaluar lo que hablamos anteriormente, puede hacerse una entrevista individual, o muchas veces el paciente no quiere colaborar, entonces se habrá una entrevista con la familia y los acompañantes. Y esas dos debe estar orientada, vuelvo e insisto, a identificar factores de riesgo y factores protectores. Bueno, hay unas reglas que deben cumplirse durante la evaluación del intento de suicidio. Muy importante, cuando estoy hablando, no ofrezca algo que usted no pueda cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el paciente vea que usted no va a cumplir lo que usted le dijo, obviamente, pues se va a sentir decepcionado de usted y antes va a retomar con más fuerza la idea de un suicidio. Lo que hablamos ahorita, no le tenga miedo al silencio, ofrezca tiempo para pensar y para sentir. No se siente inútil o frustrado, usted siempre va a ser importante y está haciendo lo que vale la pena. Ahorita les dije, escuchar al paciente que tiene ideación suicida, ya ahí está usted haciendo la primera intervención. No muestra ansiedad, ya que este puede ser muy fácilmente transmitida al otro, ¿cierto? Entonces, si el otro piensa que está muy mal y usted le transmite que está muy mal, pues va a estar doblemente mal. No le ofrezca respuestas, más fácil ofrézcale la reflexión, ¿sí? Porque si tuviéramos todas las respuestas para los problemas del mundo, pues entonces no tendríamos problemas. Los psiquiatras y los psicólogos tendríamos vidas perfectas y así no es. Cada sujeto tiene sus propios problemas y debe él mismo generar sus propias soluciones a sus problemas. No permita que el enojo o la hostilidad de la persona lo afecte.
Es común en los servicios de urgencias ir a evaluar a un paciente con un intento de suicidio y que esté molesto, que no quiera hablar con usted. Simplemente entonces ese no va a ser el momento, comuníquele y verbalícele que usted va a estar ahí para ayudarle, vuelva en un instante después para volver a hablar con él. No lo presione y respete siempre sus creencias religiosas. No le tenga miedo a admitir que el afectado necesita más ayuda de la que usted le puede brindar. Es muy común entre los psicólogos y los psiquiatras que pensamos que entonces tenemos que resolverle la vida al paciente, comprarle carro, casa y beca para que ya no se vuelva a suicidar. No, es necesario a veces las intervenciones de trabajo social, es necesario el fortalecimiento de la red y muchas veces los que trabajamos en los sistemas de salud, pues estas cosas no las hacemos tan bien. Entonces es por eso importante hacer un equipo interdisciplinario para la atención del paciente con suicidio. Y a veces pasa lo contrario, ¿cierto? Pacientes que están atendidos solo por la esfera social, ¿cierto? Entonces piensan que es que está aburrido porque lo dejó el marido y en realidad lo dejó el marido porque la dejó el marido porque ya venía con unos síntomas psiquiátricos o psicológicos que ameritaban una intervención médica y que en realidad el intento de suicidio fue una sumatoria de unos síntomas y de un acontecimiento vital. No permita que la persona se concentre únicamente en los aspectos negativos. Es muy común que estas entrevistas del paciente que tiene intento de suicidio eh, se vayan allá a hablar de la muerte, a hablar de eso. No, cuando la entrevista se vaya para ese lado, usted debe tratar de hacerle ver que hay otro montón de cosas en su entorno que pueden convertirse en potenciales factores protectores y hay que hacérselos ver en la misma entrevista. Esto es muy común lo que sigue, mostrar lástima y paternalismo. No hay que hacerle sentir al paciente, ay, pobrecito, ay, ¿cómo tomaste esto? Pero tampoco hay que hacerlo de manera autoritaria, ¿sí? Ay, usted lo que quería es manipular, usted no, simplemente escuche, ¿sí? Que él sepa que hay alguien ahí que quiere ayudar. Ya el paciente o la persona intentará buscar la ayuda de la mejor manera según su entrevista. No espere que la persona funcione normalmente, es decir, puede ser inusitado que en medio de la entrevista viene muy bien, viene contándole todo y de pronto explote de rabia y ya no quiera volver a hablar con usted. Simplemente habrá otro momento y se le dirá, bueno, estoy acá para ayudarte, en este momento estás en un servicio de urgencias o estás en consulta y creo que necesitas ayuda. No haga juicios de valor, eso es muy importante. No moralice la situación. El suicidio no es algo moral o inmoral, ¿sí? Estos temas de religiosidad, de moralidad, tenemos que mantenerlos muy lejos del tema del suicidio para poder ayudarle de real al paciente, porque si empezamos a mezclar esto con temas de moralidad y de religiosidad, terminamos de imponerle más culpas al sujeto y una intervención que podría ser exitosa termina fracasando. Una cosa muy importante, nunca haga caso omiso de las amenazas de suicidio. Para eso están los profesionales, ¿sí? Es muy común que digan, ay, no, el adolescente la está manipulando. Pues no sabemos hasta qué punto esa manipulación vaya a terminar en un suicidio, entonces deje esto realmente a los profesionales que sean quien le diga si esto es realmente una amenaza a razón de su trastorno de personalidad o su consumo de sustancias o si realmente es un intento de suicidio. Entonces así, como luego de tener estos datos, yo termino clasificando al paciente en un paciente de alto riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo bajo de suicidio. ¿Quiénes son esos pacientes que tienen alto riesgo de suicidio? Cuando la persona persiste con sus ideas de muerte y el plan suicida a pesar de hacer una intervención, a pesar de usted hablar con él. Cuando tienen un plan muy estructurado y ese plan muy estructurado tiene unos medios que están al alcance, ¿sí? Es muy diferente, vuelvo y les digo, les pongo el ejemplo del adolescente que es hijo de un policía que maneja armas, que planee matarse con un arma, esto es de altísimo riesgo, a una ama de casa que nunca ha conocido un arma, que no conoce las armas, que nunca, no sabe dónde tenerlas al acceso. Entonces es de mucho mayor riesgo este adolescente que tiene acceso
a esta ama de casa que en este momento no tiene acceso. Solamente ha pensado, ha imaginado que podría ser una buena forma de matarse. En cambio, el adolescente ya la tiene clara. El riesgo bajo es cuando ya la persona le verbaliza a usted que tiene ideas de muerte, pero que en realidad nunca ha pensado en materializarlo. O sea, es como a veces le dicen a uno las señoras mayores, es que, yo quisiera que Dios se acordara de mí, ¿sí? Eso hay que pararle bolas, pero no constituye un riesgo muy alto de suicidio. Cuando ya intentaron, pero ya hay una crítica real, yo, ay doctora, después de haberlo hecho, me acordé de mis hijos, yo dije, Dios mío, cometí un error, en ese momento ya baja el riesgo. Y cuando hay unos factores protectores y una red de apoyo exitosa para manejar este paciente y para hacerle una buena vigilancia. Hay una clasificación, que es la clasificación de riesgo indeterminado, que en realidad ahí uno pone los pacientes cuando no sabe dónde clasificarlos, ¿sí? Es cuando el paciente se muestra ambivalente, ambiguo, a veces sí, yo me quiero matar, pero yo no sé. Es preferible estos pacientes de riesgo indeterminado dejarlos en observación. Ahorita vamos a ver cómo hacemos la intervención. Y los dejamos en observación, los dejamos dormir un poco, los acompañamos y horas después reevalúo el caso. Luego de la reevaluación, estos pacientes con riesgo indeterminado van a terminar siendo riesgo alto o riesgo bajo. Luego entonces de que yo tengo este paciente clasificado como de riesgo alto, bajo o riesgo intermedio, hay que saber qué hacer con él. Entonces, siempre, independiente de que sea alto, bajo o intermedio, hay que hacer la atención de las lesiones, ¿sí? Si el paciente se cortó la muñeca, entonces a mí me va a tocar limpiarle la muñeca, revisar con qué se hizo las lesiones, si fue entonces con una lata sucia, entonces tiene riesgo de tétano, entonces el médico de urgencias tiene que ponerle una antitetánica, si fue que se tomó un veneno, entonces revisar la potencialidad de efectos del veneno, ¿sí? Porque si yo me pongo a atender todo lo psicosocial y este veneno que se tomó eh, me va a seguir actuando, va a tener consecuencias mortales para el sujeto, pues no hice nada, ¿cierto? Entonces, lo primero es hacer una atención de lo que generó la lesión, ¿sí? A veces es necesario solicitar exámenes, entre ellos por protocolo a todas las mujeres en edad fértil se le debe ordenar una prueba de embarazo. Ya eso convierte al sujeto en un paciente de riesgo porque es que se atentó contra su vida y también está embarazada, digamos que el doble de riesgo. También solicitar otros exámenes orientados a el manejo de lo que le generó el intento de suicida. Es decir, si se tomó un veneno, entonces tengo que saber qué exámenes mando para evitar o manejar la intoxicación por el veneno. O a veces, si en esta primera evaluación yo sospecho que hay riesgo de otras enfermedades que pueden ser, pues también pueden coexistir con el intento de suicidio, como VIH, como una tuberculosis, porque el paciente se haya intentado suicidar porque se viene deteriorando por su enfermedad, porque está tosiendo mucho, entonces ahí en ese momento se necesita hacer otros exámenes. Siempre priorice la atención médica si el paciente lo requiere. No se puede hacer una intervención psicosocial si el paciente está inestable o yo no he manejado la causa del intento de suicidio. Primero, ubique al paciente en un lugar que permite la vigilancia. Siempre téngalo en un espacio libre de objetos de potencial daño. Los servicios de urgencias son servicios donde existe un riesgo real de hacerse daño, ¿cierto? Hay inyecciones, hay medicamentos, hay tijeras. Entonces, si yo tengo un paciente que yo todavía no he evaluado, no sé si es de riesgo alto, me llega por un intento de suicidio y al lado le dejo unas tijeras, el riesgo es mucho. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es liberar ese espacio donde yo voy a tener a este sujeto o a esta persona de todos los objetos potencialmente dañinos. Es muy importante entrevistar al paciente en un espacio tranquilo. Solicite acompañante permanente para que primero lo acompañe y segundo, ese acompañante puede ir fortaleciendo los factores protectores, ¿sí? Es muy común que el paciente que tuvo un intento de suicida
tomara esta decisión porque tenía una dificultad en el colegio, ¿sí? Entonces llega la mamá, durante la compañía puede hablar de este temor que le había generado la conducta suicida y termina resolviéndose y convirtiéndose este acompañamiento en un factor protector para activar su red ambulatoria. Siempre es muy importante informar al equipo de atención que hay riesgo de fuga y riesgo de otras autolesiones para que nos ayuden a contener el paciente. Estoy hablando pues como de los servicios de urgencia y hablar con el psicólogo y con el trabajo social. Si este paciente ya llegó a la atención primaria, es muy importante notificar y hacer el reporte de una ficha epidemiológica. Cuando he dictado estas conferencias, alguien me pregunta, ¿y por qué? ¿Para que lo señalen? ¿Para que todo el mundo sepa? ¿Para que lo saquen de la EPS porque es que se intentó suicidar? No. Definitivamente el hecho de notificar y hacer el reporte en la ficha epidemiológica tiene dos objetivos. El primero es hacer el seguimiento y el acompañamiento. En este momento, Secretaría de Salud tiene una red que hace visitas domiciliarias y de seguimiento a estos pacientes de intento de suicidio para tratar de hacer control de factores de riesgo. Y el otro principal motivo motivo de importancia de hacer esta notificación y reporte de ficha epidemiológica es que yo voy a saber realmente a nivel ciudad, a nivel departamento, a nivel país, por qué se está suicidando la gente o cómo está intentando hacerlo, ¿sí? Y eso va a permitir hacer estrategias de prevención para las conductas de suicidio a nivel universal o a nivel, pues hacer intervenciones mucho más reales para el suicidio. Eso lo vamos a ver más adelante en el segundo módulo. Bueno, entonces yo tengo un paciente de bajo riesgo. ¿Qué tengo que hacer con él? Entonces, lo primero, manejar las lesiones, si realmente hubo un intento, evaluar y diagnosticar si hay un trastorno psiquiátrico psicológico que amerite seguimiento por psiquiatría o por psicología, definir cómo voy a hacer ese acompañamiento en casa y explicar al paciente y la familia que existe un riesgo y que es importante que ellos sigan acompañando. Ya se definirá en el servicio de urgencias cuáles de estos pacientes van a necesitar una evaluación y seguimiento por psiquiatría. Esto más se deja como a los médicos y las personas, pues o los médicos que estén escuchando esta conferencia, los invito a que lean el manual porque hay como unas recomendaciones claras de cuándo aprender la bandera roja para que este paciente sea manejado por psiquiatra. Si tengo ese paciente de riesgo intermedio, donde yo no sé si es bajo o alto, entonces lo que yo tengo que hacer es dejar en observación de 6 a 12 horas, manejar los síntomas ansiosos, contactar la red y volver a evaluar. Yo ya vuelvo a evaluar y determino si es de un riesgo bajo como vimos o si ya es un riesgo alto. Para bajar la ansiedad, es posible que los médicos en los servicios de urgencias puedan tener que necesitar algunos medicamentos tipo benzodiazepinas, pues eso ya lo manejan, pues es un discurso más médico y psiquiátrico, para tratar de calmarlo, ¿sí? Se va a utilizar benzodiazepinas como clonazepam, lorazepam, el prazolam, pero estos siempre son de indicación médica. Si yo ya tengo un paciente que es de riesgo alto, a este paciente yo le tengo que ya manejar las lesiones y las subo y hacer una remisión urgente a psiquiatría. Esta remisión urgente a psiquiatría pues, debe hacerse ya bajo sedación, a veces puede ser necesario contenerlo mecánicamente y siempre durante la remisión va a necesitar acompañamiento. Mientras se logra la remisión, a veces es necesario hospitalizar, hacer una vigilancia estrecha y explicar y solicitar siempre a la familia que nos traigan un informe de lo que pasó en esa hospitalización o en la evaluación urgente por psiquiatría. ¿Sí? No dejemos esta contrarremisión simplemente al lugar donde fue remitido el paciente. Usted, como servicio de urgencias, o como psicólogo o como médico de la atención primaria, usted fue quien recibió y atendió en primer momento a este paciente. Por tanto, usted tiene que saber cómo terminó la atención del paciente. Entonces, es muy fácil decirle a la familia, vea, sale remitido para el Hospital Mental de Antioquia, pero por favor, cuando salga de allá, tráigame el resumen de la historia clínica para yo saber qué pasó. En eso consiste la contrarremisión. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que van a seguir haciendo el seguimiento? La atención primaria.
donde se recibió el caso por primera vez. Bueno, hay unos criterios de remisión para valoración por psiquiatría que están, vuelvo y digo, en esos manuales. Pero es muy importante saber esta recomendación que dice la OMS. La OMS dice, no se recomienda hospitalización con el único objeto de prevenir la autolesión. Si usted hospitalizó a un paciente que intentó agredirse, que intentó suicidarse, tiene que tener un plan. ¿Para qué lo dejo hospitalizado? Lo dejo hospitalizado para que trabajo social contacte a la mamá y trate de hacer una intervención psicosocial con la mamá, o lo dejo hospitalizado para que en la casa organicen y tengan lejos del alcance de los mecanismos potencialmente letales, o lo dejo hospitalizado mientras yo logro hablar en el colegio para que hagan una intervención para el bullying. Sí, hay que tener como unos objetivos del por qué lo dejo hospitalizado, ¿sí? Y en hospitalización psiquiátrico estarán aquellos pacientes que tienen alto riesgo, que han tenido una evaluación por psiquiatría y se ha identificado algo a intervenir, ¿sí? Dentro de estos criterios de remisión para valoración psiquiátrica está la necesidad de hospitalización para un tratamiento psiquiátrico porque se identificó que el paciente tiene un trastorno bipolar, o porque tiene una depresión mayor, o porque el paciente está psicótico, o porque tiene una esquizofrenia y no se está tomando los medicamentos, ¿sí? También se hospitaliza o requiere una evaluación urgente por psiquiatría pacientes que tienen intentos suicidas recurrentes, pacientes que hayan ya tenido una hospitalización reciente por psiquiatría requieren una revaloración por psiquiatra, primero para evaluar qué pasó, si no se tomó los medicamentos, o si los medicamentos que está tomando pueden generar efectos adversos que terminaron en el paciente teniendo una conducta suicida. O si hay una persistencia de la idea suicida y de un plan suicida muy estructurado, donde usted no ha podido hacer ninguna movilización del entorno, entonces ahí sí toca dejarlo hospitalizado, hacer una intervención por psiquiatría, un equipo multidisciplinario para fortalecer esa red ambulatoria donde usted va a devolver el paciente. Si usted deja al paciente hospitalizado y no movilizó la red, no hizo nada, porque así lo tenga un mes o 3 meses y la red quedó allá patas para arriba, pues el paciente va a volver a llegar a donde hay estos factores de riesgo y el riesgo de volver a cometer suicidio pues va a existir. Otros momentos donde necesita evaluación por psiquiatría. Una remisión a psiquiatría es cuando existe una patología dual. Patología dual significa que hay un trastorno de consumo de sustancias asociado a un diagnóstico psiquiátrico, es decir, pacientes que tienen trastorno depresivo mayor y son alcohólicos, o pacientes que son policonsumidores de alcohol, de marihuana, y fuera de eso ya tienen un trastorno psicótico. Esos pacientes deben ser manejados ya por psiquiatras, porque la intervención debe ser ya desde lo farmacológico, definir hospitalización y hacer una intervención por grupo interdisciplinario. Por último, entonces, cuando yo tengo este paciente de bajo riesgo o de alto riesgo al que yo ya le di la atención dependiendo del nivel que va a requerir, es muy importante definir el tratamiento ambulatorio. Hay una memotecnia que me ha parecido muy buena, que aparece en este manual, el código S el departamento, que habla de casa. Sí, esto no se nos va a olvidar. Todo paciente con intento de suicidio que llegue a un servicio de urgencias o un servicio de atención psiquiátrica y que vaya a ser mandado para la casa, requiere tener casa, es decir, citas de revisión, a un ambiente seguro, S, un seguimiento y contacto regular, y A, alerta. Alertar signos de alarma y dar educación a la familia de cómo garantizar un ambiente seguro para este paciente. Bueno, es así como les traté como de dar unas herramientas breves de cómo atender esta conducta suicida o hacer una intervención en crisis, pero vuelvo y les insisto, esto es un fenómeno tan complejo que en 40 minutos no vamos a poder hacer una profundización, por tanto, les recomiendo tener a la mano estos dos manuales. Van a estar en la plataforma, ténganlos, consúltenlos, eh, como los vamos a ver presencialmente en una sesión posterior, los invito para que si tienen preguntas, los resolvamos.
También hay unas lecturas recomendadas que quedan a su disposición, búsquenlas, léanlas, son, van a ser de utilidad para abordar el suicidio. Hasta luego.